Bueno, sean bienvenidos a esta nueva exposición en la cual vamos a hablar sobre la historia del diseño gráfico y el diseño en México. El equipo está conformado por Vanessa Delgadillo Ramírez, Carla Chávez Martínez, Jennifer Herrera Rivera y su servidor Daniel Carranza Ávila. Primero que nada vamos a repasar un poco lo que es el diseño en su concepto. El diseño proviene del italiano disegno y hace referencia a un boceto, un bosquejo o un esquema que se realiza ya sea mental o físicamente antes de concretar la producción de algo. Este término se usa para referirse principalmente a la apariencia de los productos en cuanto a líneas, formas y funcionalidad. Ahora les explicaré un poco sobre el diseño en México. La historia principalmente comienza a principios del siglo XX, cuando se comenzaron a producir grandes cantidades de productos con el fin de satisfacer las necesidades de las personas. Por lo tanto, lo importante era la funcionalidad principalmente, pero con el aumento de la demanda de mejores productos y de más calidad, los artistas se convirtieron en diseñadores industriales. Y debido a los problemas sociales y económicos que había en ese entonces, los productos o la producción se buscaba que fuera barata. Por lo tanto, en aquel entonces se tenía el pensamiento de que los productos con formas básicas, ya sea el cuadrado, que significaba la fluidez y lo central, el círculo, que significa lo sereno y lo global, y el triángulo, que hace referencia al dinamismo y a lo diagonal, ellos pensaban que estas figuras hacían que los productos fueran más baratos y más económicos. Ahora les contaré un poco sobre la historia del diseño gráfico en el país. Los principales acontecimientos a tratar son los siguientes 6 puntos. El primero fue que la primera imprenta fue traída a México por Giovanni Paoli en 1540. Y avanzando un poco más, casi 200 años en el futuro, fueron cuando se empezaron a crear los primeros formatos impresos, en este caso los primeros periódicos. No sería hasta 1781 cuando la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España se convirtió en la primera academia de arte fundada en América. Después, en 1810 hasta 1921, surgen las imprentas, que eran los lugares donde se iban a imprimir formatos, ya sea litografía, que surgiría 6 años después, o periódicos y otros formatos. Y en 1956 se formaliza el diseño como disciplina en los talleres de artesanos y en el Centro Superior de las Artes Aplicadas. Pero los puntos clave de la historia del diseño gráfico en México es que en la segunda mitad del siglo XX fue donde el diseño comenzó a tomar gran fuerza en el país. En este periodo se sientan las bases para crear el diseño como un trabajo vinculado a la producción industrial con el fin de resolver los problemas de las personas. Sin embargo, no sería hasta 1968 cuando el diseño gráfico tuvo su mayor impacto, debido a que en ese entonces las Olimpiadas se realizaban en el país y el diseño tomó un papel fundamental en el ambiente visual, demostrando también su importancia y el impacto que generaría en la historia. Entre los movimientos que tuvieron más influencia en el diseño gráfico en México, los más representativos fueron Art and Craft, Art Nouveau, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Suprematismo, Constructivismo, Dadaísmo, Vestige y el Art Deco. En la parte de abajo podemos observar algunos ejemplos de estas influencias. En la primera, que considero que es la más representativa o la que más se utiliza aquí en México, es el Art and Craft. De ahí le sigue el Art Nouveau, que es con este tipo de vitrales. Y de ahí tenemos estos dos últimos artistas que utilizan algunas influencias de esto también. David Alfaro, ejemplo, en esta obra utiliza el expresionismo y Diego Rivera el cubismo. Cabe mencionar que los antecedentes más sólidos que se tenían de influencias en el diseño gráfico en México eran Manuel Manilla y José Guadalupe Posada. Estos dos autores eran grabadores e ilustradores que también trabajaban para terceros y creaban portadas, carteles y algunos otros anuncios, letras y ornamentos. Ellos también trabajaban en conjunto con Antonio Venegas, quien se desarrollaba en el ámbito editorial en los primeros decenios del siglo XX. Ahora les hablaré un poco sobre algunos personajes que fueron importantes en la historia del diseño y su evolución. Aquí podemos observar algunos de los trabajos que realizó Manuel Manilla, uno de los artistas o diseñadores gráficos más sólidos que tenemos de los inicios del diseño gráfico en México. Después tenemos a José Guadalupe Posada, quien fue otro de los artistas más sólidos que se conoce del inicio de la historia del diseño gráfico.
Él fue el que creó las ilustraciones del juego de la lotería que aún seguimos utilizando. También creó a las 3 Catrinas, hojas para volantes y comenzó a utilizar este tipo de formato de 4 columnas como el que pueden observar en la segunda imagen. Después tenemos a Miguel Prieto, quien fue un diseñador que logró crear una sólida tradición y diseños de publicaciones muy importantes. Estas 3 son algunas de sus obras. Dentro de los 150 años de antigüedad de dichas corrientes artísticas, el impacto de muchas de ellas sigue teniendo bastante influencia hasta el día de hoy e incluso de manera inconsciente. El Arts and Crafts, movimiento estético reformista que tuvo gran influencia sobre la arquitectura, artes decorativas, artesanías británicas y norteamericanas, e incluso influyó en el diseño de jardines. El Art Nouveau es una corriente artística y cultural que busca romper con las tendencias dominantes del momento, modernizando el arte y la cultura urbana con un fuerte sentido decorativo. En el expresionismo, en la pintura es una corriente de arte surgida a principios del siglo XX, cuyo nombre se le define el intento de expresar los más interiores sentimientos. Sus características son el uso de color de forma excesiva, aportando un carácter simbólico. Como otra corriente importante tenemos al muralismo, que fue un movimiento artístico que surgió en la década de los 20. Sus características, las cuales fueron monumentalidad, que fue el tamaño de la pared, cuestiones positivas de la imagen, y la poliangularidad. A pesar de que estas fueron unas corrientes más significativas en la historia del diseño en México, tenemos otras corrientes las cuales también influenciaron, como el impresionismo, postmodernismo, Bauhaus, surrealismo, estilo tipográfico, pop art, minimalismo y Memphis. En la actualidad, el diseño en México ha ido formando una identidad propia que se centra en las principales características de su cultura, como los colores brillantes, tradiciones, pueblos antiguos, etc., y elementos de otras para complementarlo y darle un giro nuevo. Otro factor a resaltar son las actividades artísticas y visuales que han ganado popularidad en un sector de la población y generando apoyo. También ha habido una combinación entre técnicas tradicionales que se ha ido preservando y tecnología moderna para generar diseños innovadores que se adapten a los tiempos modernos. El diseño mexicano se ha popularizado en distintas partes del mundo gracias a su estilo único y a la forma en que se plasman las ideas utilizando diversos elementos propios y de otras partes. Pero gracias a la evolución de las redes sociales, este porcentaje podría aumentar y despertar el interés de demás personas.